están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones de la salud pública. Bueno, tenemos diferentes funciones para poder llevar a cabo la salud pública y la prevención de enfermedades en la población. Nos habla que la protección de la salud es una rama muy importante para disminuir cantidad de patologías, cantidad de incidencias o cantidad de discapacidades que pueda producir una enfermedad. Normalmente sus funciones son básicas, son funciones que pueden producir cierto impacto a nivel poblacional para disminuir enfermedades y son funciones propias de la salud pública y propias del personal de salud. Normalmente tenemos 4 diferentes funciones las cuales conllevan a una salud pública completa y a disminuir alteraciones a nivel poblacional. Tenemos la primera que habla sobre la protección de la salud. ¿Por qué es importante la protección de la salud? Para disminuir alteraciones que puedan producir ciertos procesos infecciosos, ciertos procesos de riesgos y ciertos procesos de contagios. Entonces es muy importante llevar a cabo este primer punto, la protección de la salud. Normalmente para poder llevar a cabo la protección de la salud necesitamos de 2 diferentes ramificaciones para poder ayudar a esa población. El primer punto nos habla del saneamiento ambiental. ¿Por qué es importante el saneamiento ambiental? Es importante porque ahí vamos a disminuir alteraciones que pueden llevar a cabo a nuestra población en riesgo. Entonces es muy importante llevar a cabo el manejo de la higiene, tanto ya sea la higiene alimenticia, la higiene a la preparación de los alimentos, la higiene al medio ambiente, como el no tirar basura, como evitar llevar a cabo la suciedad al agua potable, disminuir alteraciones como el smog. Entonces normalmente es muy importante el saneamiento ambiental. Es muy importante que nosotros hablemos a la población sobre ese tipo de funciones para disminuir alteraciones. La siguiente es el control de la calidad de los alimentos y los medicamentos. Normalmente siempre tenemos que indicarle a nuestra población por qué es importante lavar las frutas, por qué es importante lavar las verduras, por qué es importante disminuir el consumo de alimentos con cierta cantidad de carbohidratos, el consumo de alimentos con cierta cantidad de lípidos. Entonces es muy importante llevar a cabo el control en la calidad de los alimentos, tanto en la preparación como en la limpieza y el consumo. También es importante llevar el control de calidad en los medicamentos. Normalmente, cada que nosotros identificamos alguna alteración en el fármaco, ese fármaco no se administra. De hecho, llevamos a cabo los 10 correctos, ¿no? Como el paciente correcto, hora correcta, vía correcta, medicamento correcto, la fecha de caducidad, identificar que sea nuevamente nuestro paciente. Entonces, es muy importante llevar a cabo el control de calidad en la administración de los medicamentos y el que nuestro paciente lleve a cabo la medicación correcta. Tenemos el siguiente punto que habla sobre la prevención de la enfermedad. ¿Cómo voy a prevenir una enfermedad? ¿Cómo voy a informarle a esa población sobre la enfermedad? ¿Cómo van a poder prevenirla? ¿Cómo voy a mejorar los hábitos de esa población? Entonces, en esta, sobre la función y la prevención de la enfermedad, nos habla sobre el conjunto de medidas encaminadas a limitar el progreso de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros hablamos de enfermedades como el cólera, ¿no? Que se puede transmitir de una persona a otra. Entonces hablamos sobre las medidas de prevención, las medidas de protección, qué hacer si hay signos y síntomas, cuál es el tratamiento que llevaría a nuestro paciente, qué tipo de secuelas puede producir o en algunos casos qué tipo de complicaciones. Entonces es muy importante hablar sobre el conjunto de medidas encaminadas a limitar el progreso de la enfermedad. Entonces es muy importante comunicar a la población sobre qué es lo que pasa con esa enfermedad, sobre cómo la puedes prevenir, cómo fomentar los hábitos en la persona y en la población y cómo llevar a cabo la limitación del progreso de la patología por la cual nosotros estamos hablando. En el siguiente punto hablamos sobre la promoción de la salud. ¿Cómo voy a promocionar la salud en una población? Nos habla sobre el primer punto, la defensa de la salud.
¿Cómo voy a defenderme yo como enfermera? ¿Cómo voy a defender a mi población? ¿Cómo voy a defender a cierta cantidad de personas por la cual queremos prevenir una enfermedad? Entonces, nosotros llevamos a cabo el primer punto, la defensa de la salud. En el siguiente punto hablamos sobre la capacitación continua del personal de salud, la capacitación continua de nuestra comunidad, la capacitación continua de nuestra población. Entonces, es por eso que cuando una enfermedad está atacando a cierta cantidad de población, a cierta cantidad de personas, nosotros inmediatamente llevamos una capacitación, nos dan la información de cómo diagnosticar la enfermedad, cuáles son los principales signos y síntomas, cuáles son las medidas que debemos de llevar y cómo vamos a informarle a nuestra población sobre esa enfermedad que está produciendo alteraciones. En el siguiente también nos habla sobre la coordinación y la cooperación con otros sectores de salud. Por ejemplo, cuando el primer nivel de atención identifica que hay una enfermedad que se está transmitiendo de una persona a otra y ya lleva más de 4 casos, se lleva a cabo un saneamiento epidemiológico, se lleva a cabo un cerco epidemiológico, se identifica qué cantidad de personas son las que están contagiadas o las que están produciendo signos y síntomas, se lleva a cabo la cooperación con otros sectores. Por ejemplo, si identificamos que presentan signos y síntomas de influenza cierta cantidad de personas aquí en Tizayuca, nosotros debemos de identificar cuáles son las personas, dónde viven, cuál ha sido su rango de, ¿cómo les diré?, del pasar de un lugar a otro, cuántas personas han estado en contacto con ellas, cuántos días, desde hace cuánto han presentado los síntomas, cuál es el tratamiento que han llevado a cabo y cuáles son los lugares cercanos a esta población para padecer la enfermedad. Entonces, ya que nosotros tenemos la información completa de esta cantidad de personas que está presentando la sintomatología, nosotros coordinados con otros sectores vamos a tener que informarles. En Tizayuca Hidalgo hay una cierta cantidad de personas que están presentando signos y síntomas de influenza, pero tuvieron contacto con personas aledañas a Pachuca, aledañas a Tecámac, al Carmen. Entonces, si tuvieron cierto contacto, se busca a todas esas personas para identificar si no han presentado signos y síntomas y se lleva a cabo la coordinación con otros sectores. ¿Cuáles serían los sectores? Centro de Salud de Pachuca, Centro de Salud de Tecámac, del Carmen, de Haciendas. Entonces, se lleva a cabo la coordinación, se identifica completamente esa población que está presentando síntomas, se hace un cerco epidemiológico, se mantienen en cuarentena, se les da información a los familiares de todas esas personas y así es como se previene la enfermedad, mediante la defensa de la salud, mediante la capacitación del personal de enfermería, la capacitación de nuestra población y la coordinación con otros sectores para disminuir la sintomatología de la enfermedad. Entonces, así se lleva a cabo. En el último punto nos habla sobre la restauración de la salud. Normalmente cuando nosotros identificamos, ya tenemos nuestro cerco, ya llevamos a cabo un control y llevamos a cabo la información, nosotros llevamos a cabo la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Llevar a cabo una cierta cantidad de consultas a las personas que previamente probablemente estén contagiadas, se lleva a la atención primaria, se les identifica la sintomatología y de acuerdo con eso se les da un tratamiento. Se les da tratamiento de prevención, tratamiento de diagnóstico y tratamiento entonces a cuanto a la sintomatología. Eso es lo que hace la atención primaria. Pero si uno de los pacientes se tornara grave en cuanto a la sintomatología de la enfermedad, se lleva a cabo una atención especializada. Por ejemplo, si hay quien presente insuficiencia respiratoria, hay quien presente problemas de bronquitis o quien presente problemas de secreciones en las vías respiratorias, entonces se lleva a cabo la atención especializada. Ya no los atendería un centro de salud como tal, los tendría que atender un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel si es que nuestro paciente necesita de ciertos aparatos para poder llevar a cabo la vida. Después de que nosotros ya identificamos nuestras funciones de la salud pública, nos vamos a dedicar a la protección de la salud de acuerdo con la población, a la prevención de la enfermedad que pudiera producir alteraciones, a la promoción de la salud continua y la capacitación tanto del personal de salud como de la población
y a la restauración de la salud. ¿Qué quiere decir la última? Que vamos a restaurar los daños que produjo esta enfermedad a las personas y que entonces van a llevar un tratamiento farmacológico, un tratamiento de diagnóstico, van a estar en vigilancia continua. Y aparte de todo eso, yo les explicaba que si hubo personas contagiadas de influenza, el personal de salud tiene la obligación de presentar o preparar puestos de vacunación para poder vacunar a toda esa población. Normalmente cuando hablamos de un cerco epidemiológico vamos a tener que vacunar a las personas que viven en esa cuadra, vamos a tener que vacunar a las personas que viven por lotes y vamos a tener que vacunar, si es que sucediera aquel contagio, vamos a tener que vacunar a todo Tizayuca, ¿sale? Así se maneja un cerco epidemiológico para llevar a cabo las funciones de la salud pública. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la promoción continua de la salud y la restauración de la salud para llevar a cabo un tratamiento, una prevención, llevar a cabo una capacitación continua para participar con diferentes sectores, para fomentar hábitos en las personas, para llevar a cabo el control y la calidad de los alimentos y de los medicamentos. Nos vemos en la siguiente sección de salud pública.